Mario Villegas, clase 3. Tema: crisis de la moral en la pandemia en la época del COVID-19. Por Mario Villegas González. Texto del 21 de septiembre del año 2020. Si estamos de acuerdo con Abraham Noam Chomsky, dice él: crece la amenaza del fin de la humanidad. El mundo vive el momento más peligroso de su historia. Nos lo dice en el periódico La Jornada, el 19 de septiembre del año 2020, en la página 28. Y en otra parte dice Abraham Noam Chomsky: estamos viendo la peor tragedia en la historia de la humanidad. Estamos en medio de una confluencia de crisis existenciales. Esto segundo lo dijo en una extensa entrevista el pensador de 91 años y autor de obras como El Nuevo Orden Mundial y El Viejo, también de esta obra, Poder y Terror. El autor reflexionó sobre el momento que vivimos en esa entrevista, en particular la polarización, el racismo, la pandemia, los liderazgos. La cita, la segunda cita textual, es de internet. Habría que ver el texto escrito para tener los datos completos. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo con esto que acabo de leer, dicho por Abraham Noam Chomsky, entonces deberíamos darnos la tarea de tratar de comprender la trascendencia de las palabras de Chomsky. Quizás es así. Quizás estamos viviendo la peor tragedia de la humanidad, porque somos nosotros quienes estamos viviendo las actuales crisis. Es decir, la tragedia es para nosotros. No obstante, queda la esperanza de que la pandemia terminará si pensamos que, hasta hoy, fue mayor la tragedia vivida en la Segunda Guerra Mundial. Durante ella y después en los cercanos años en los que se vivieron sus consecuencias. Además, ante la actual pandemia, no podemos algunos sino recordar la tragedia vivida gracias a la peste negra en Europa, que mató a millones de seres humanos. Cito: la pandemia de la peste negra ha sido la más devastadora en la historia de la humanidad. Afectó a Eurasia en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo entre el año 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos matemáticos los calculan entre 75 a 200 millones de personas muertas, equivalente, por lo tanto, si pensamos en 75 millones, al 30% de la población de Europa, pero si pensamos que fueron 200 millones, entonces se murió el 60% de la población de Europa. Fin de la cita textual, tomada de obra anónima. Y así podríamos mencionar otras tragedias, todas superadas, y que por lo tanto nos da la esperanza de que la actual va a ser superada, pese a las consecuencias en número de muertos, infectados, enfermos, pobreza y todo tipo de males. Sin lugar a dudas, son tragedias colectivas. Pero a diferencia de todas las anteriores, la actual es una tragedia global, verdaderamente una tragedia mundial. Además, hay en el seno de todas las tragedias la tragedia individual. Por ejemplo, el sentirse solo, incapaz de lograr dar a entender el dolor que se vive y que deja al individuo al borde del abismo. Entonces, si bien hay muertos en las tragedias, suelen doler más los vivos, los humanos no amados,
los pobres, los limosneros de comida y de afecto, los limosneros de comprensión y otros humanos. Es ahí, en las entrañas de esos seres individuales, en donde el existencialismo también concentra su atención, además de hacerlo en las tragedias colectivas. Entonces pensemos en las carencias por las crisis de las pandemias, incluida la carencia de conciencia moral tranquila, por las culpas. Y todavía, como si no bastara el daño que nos hace el virus, se suman las tragedias naturales recientes, incendios forestales, efectos nefastos de las lluvias, terremotos y en alguna ocasión no muy lejana, tsunamis, etc. Entonces, hay tragedias naturales y tragedias provocadas por los humanos. Ante ello, la depresión, el suicidio, el encarcelamiento, la angustia, la soledad, la no comunicación, el sojuzgar, los prejuicios, la carencia de empatía, la ausencia de resiliencia, es decir, la ausencia de la capacidad psicológica de las personas que les permite sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Ante ello y muchas otras carencias, así de afecto, por muchas causas, por ejemplo, por enajenación. Por cierto, la enajenación creo que es uno de los problemas más serios que vive la humanidad hace siglos. Lo que me lleva a decir que Marx sigue vigente como crítico del capitalismo mientras el capitalismo exista. Bien, entonces, ante ello, ante las tragedias colectivas y ante las tragedias individuales, invito a la reflexión que hace la ética y la filosofía política, buscando rescatar, en el caso de la ética, la moral, y en el caso de la política, buscando rescatar la necesidad de los acuerdos para fines colectivos positivos, lo cual, confiemos, siempre va a seguir siendo una aspiración humana posible en mucha medida. A pesar de que a la humanidad la creamos en crisis, a la moral la creamos en crisis, a la política la creamos en crisis, es posible la moral y es posible en el plano de la política los acuerdos para llegar a fines convenientes, mutuos, colectivos. Cierto, las normas morales, como las estrategias políticas, han de adecuarse a los nuevos tiempos. Así, lo que hoy veo en la historia de la humanidad es la capacidad que tenemos como especie de sobrevivir, como especie, y en particular la voluntad de poder de muchos individuos en función de la cual se sobreponen, en tanto que creo que somos capaces de volver a iniciar pese a las peores condiciones desde las cuales se ha de partir. Incluso podemos partir de cero mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos esperanza. Hay que continuar. La vida está en nuestras manos, en particular la de cada quien. Cada quien debe cuidar la suya y cuidar también la de todos. Es nuestra más vital responsabilidad. Esa siempre ha sido la normalidad a la que no veo por qué llamar, a la que no veo para qué llamar nueva normalidad. Expresión que creo absurda por ser una expresión más bien demagógica, como creo que lo es hablar de cuarta transformación. No hay ninguna comparación con los movimientos armados que supuso la reforma, la independencia, la revolución. Se puede tener deseos de cambiar las cosas, pero no creo que podamos hablar de una cuarta transformación como las transformaciones a las que dieron lugar los tres movimientos mencionados.
movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos morales. Sí, no eludo decir que veo una acentuada política en el tratamiento de las crisis actuales, cuando que lo que también se requiere es un llamado a la ética y por lo tanto a la práctica verdadera, a la práctica de la moral. En particular en nuestro país, en donde hace tanta falta la moral ante tanta corrupción. Y creo se requiere enriquecer la comprensión de la verdad de la realidad desde posturas filosóficas, por ejemplo, la que está contenida en la filosofía de Nietzsche y en particular en sus ideas acerca de la voluntad de poder. También Foucault es actual como lo es Sartre. Es lo que creo. Ellos y otros autores, y en particular la ética, en particular la filosofía política, nos llevan a entender la capacidad que tenemos de hacer nosotros lo que sí podemos hacer, proyectar y hacer. Eso nos lleva a un concepto muy rico, al concepto de praxis, a la importancia que tiene llevar los proyectos a la práctica. Claro, la comprensión del presente inaugura algunos conceptos. Pienso en este, sistémico. Aquí, por espacio, lo entiendo como la necesidad que tenemos de considerar en todo estudio lo interdisciplinario de los sistemas en general. Es decir, un sistema, por ejemplo el económico o el ético, no vive independiente de otros, por ejemplo, del político o del económico. Y a su vez, todos los sistemas viven interrelacionados entre ellos, constituyendo una red que une a todos los sistemas, repercutiendo unos en los otros. De ahí la importancia de otro concepto, globalización, que tiene como efecto, por ejemplo, lo que es la actual pandemia. Creo yo que es resultado de la globalización, cuyos antecedentes están incluso en los viajes de Cristóbal Colón, que finalmente eran viajes de colonización, de sometimiento, de lucha de clases en su forma más cruel. Entonces, la pandemia es un problema sistémico. Una suma de circunstancias llevaron a ella. Pero eso no cancela la relevancia existencial de problemas humanos vigentes hace siglos y que están ahora, como digo, presentes. La angustia, la soledad, la envidia, los celos, la intolerancia, etcétera, problemas específicamente humanos, subjetivos, interactuando con problemas objetivos, económicos, políticos, culturales. Así entonces, somos una suma de hechos subjetivos y objetivos y que debemos enfrentar día a día, estando conscientes y auxiliándonos de las disciplinas mencionadas, por ejemplo, la ética y la filosofía política. En esta lucha por comprender, pienso en el libro de Primo Levi, ¿Es esto un hombre?, y en el de Víctor Emil Frank, El hombre en busca de sentido. Y por lo tanto pienso con estas dos obras en los efectos del encierro, en los efectos de la cuarentena vivida en la actual pandemia. Nos ha llevado a muchos a reflexiones derivadas de la soledad y el silencio. Pero especialmente el encierro ha sido necesario, aun si autoimpuesto, porque nos ha permitido revalorar nuestra vida y también al otro, a los otros, su importancia, la necesidad que tenemos unos de otros y por lo tanto, como dije, revalorar la propia vida, incluida la salud en aspectos tan básicos como el cuidado del cuerpo, incluido el cuidar lo que comemos para fortalecer nuestro sistema inmunológico, algo que antes de la pandemia no hacíamos muchos. Ahora yo, por ejemplo, estoy a dieta
Nuestro presente nos hace desear un mejor futuro. ¿Cómo lograrlo? Estas palabras de Walter Benjamin nos arroja luz acerca de el futuro. Dice Walter Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la historia, específicamente en la tesis 9. Cito a Walter Benjamin. Dice: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Luego entonces, ahí hay material para reflexionar y buscar la respuesta a la pregunta de cómo lograr un mejor futuro. Otro aspecto relevante vivido como posible experiencia existencial, resultado de la pandemia, y que estamos volviendo a vivir, puesto que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y en los efectos de ella. Otro aspecto relevante creo que está contenido en la obra de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada. Es decir, en la cuarentena en más de un caso se desataron los demonios, los conflictos interpersonales, por la inmadurez, por la inmoralidad, por la no colaboración, por no cumplir ambas partes con los acuerdos. Por suerte, llegó el semáforo sanitario, ya podemos salir a la calle con más confianza. Me pregunto, ¿domamos ya a la bestia? Es decir, ¿domamos al coronavirus causante del COVID-19? No lo creo. Pero sí creo que estamos menos espantados luego de más de 6 meses de pandemia. Creo que el miedo es menor, pero no debe ser menor el cuidado de nuestra salud. Las medidas sanitarias no deben ser descuidadas, o como dicen por ahí, no debemos bajar la guardia. En espera de la luz verde en el semáforo sanitario. Mientras vienen a colación estas palabras de Albert Camus, tomadas de su libro La peste. Dice él: yo sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda se deberá seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable. Sabemos nuestro deber, a pesar de los desgarramientos personales. Los sabemos todos los humanos, incluyendo los que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser. Al final de la pandemia, oyendo los gritos de alegría que subirán de la ciudad, habría que tener presente que esta alegría está siempre amenazada, pues sabemos que esta muchedumbre dichosa ignora lo que se puede leer en los libros, que la posibilidad de otra pandemia no muere ni desaparece jamás, vendrá en el siglo venidero. Así, el peligro permanece dormido en los muebles, en la ropa, espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, en los pañuelos y en los papeles. Y llegará el día en el que otra pandemia, para desgracia y enseñanza de la humanidad, dará lugar a más muertos en lo que ahora
después de la pandemia en el siglo XIX, en el que fue escrito este libro, La peste de Albert Camus, llegará otra pandemia, a pesar de que ahora, después de la pandemia, estamos en una ciudad dichosa. Confróntese las últimas páginas del libro de Albert Camus, La peste.